Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Fran de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa que le decimos por anticipado. Es un programa muy importante, pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre, santificado sea su santo y bello nombre en esta hora. Señor, en esta hora queremos agradecerle primeramente la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio radial. Amén. Y pedirle, Señor, que su Santo Espíritu esté con nosotros dirigiendo esta programación. Amén. También que una bendición le pedimos de parte de por esos amigos oyentes y hermanos que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Amén. En el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros, oramos. Amén. Amén. Una vez más queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Recuerden nuestros puntos de contacto. Casi al final del programa los daremos para que así usted esté pendiente. Mantengan papel y lápiz a la mano. Si usted todavía no los ha anotado, nos puede llamar o escribir. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y una abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, aquí en los Minutos de Salud, hermano John, vamos a seguir hablando de los peligros del glutamato monosódico para la salud. ¿Cómo afecta eso a la salud hoy en día? La parte número 3, también mejor conocido como el MSG o en inglés MSG. Pero vamos a poner la palabra de Dios por delante porque la Biblia también se interesa en nuestra salud. Así es. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, hermano Frank, aunque la Biblia desea que todos nosotros disfrutemos de buena salud, como usted lo acaba de leer en ese texto de Tercera de Juan 1:2, y que seamos prosperados en todas las cosas, a nosotros nos toca el saber escoger qué tipo de alimento estamos consumiendo. Es muy importante que nosotros siempre tengamos presente eso. Necesitamos saber cuáles son los alimentos que nos proveerán buena salud y cuáles son los que debemos descartar porque son perjudiciales para nuestra salud. Y uno de ellos, el que sí tenemos que descartar completamente de nuestras dietas, es precisamente el glutamato monosódico. Y aunque la FDA continúa diciendo que consumir MSG de los alimentos no causa estos efectos nocivos, tales como el Alzheimer, Parkinson, el Lou Gehrig y más, muchos otros expertos afirman lo contrario. De acuerdo con el doctor, por ejemplo, Blaylock, se han encontrado que numerosos receptores de glutamato monosódico o MSG, tanto en el sistema de la conducción eléctrico del corazón como en los músculos del mismo. Esto puede ser dañino para su corazón e incluso podría explicar las muertes súbitas que algunas veces se han visto entre los atletas jóvenes. El doctor Blaylock dice: cuando el exceso de excitocinas transmitidas por los alimentos como el MSG, o sea el glutamato monosódico, la proteína hidrolizada, proteína de soya aislada y concentrada, saborizante natural, caseinato de sodio y aspartato del aspartame son consumidas, estos receptores de glutamato son estimulados en exceso, produciendo arritmias cardíacas. Y cuando las reservas del magnesio son bajas, como podemos ver en los atletas hoy en día, los receptores de glutamato también son tan sensibles que incluso niveles bajos de estas excitotoxinas pueden causar
arritmia cardíaca y hasta la muerte. Ujú. Muchos otros efectos secundarios que también han sido relacionados con el consumo regular de MSG, o conocido como el glutamato monosódico, incluyen, oigan bien, obesidad, daño en los ojos, dolores de cabeza, fatiga y desorientación, depresión, dolor de pecho o dificultad para respirar, hormigueo en las articulaciones, entumecimiento, somnolencia, taquicardia y debilidad. ¿Cómo determinar si un alimento tiene MSG? Bueno, los fabricantes de alimentos no son ingenuos ni se han dado cuenta del hecho de que personas como usted quieren evitar este desagradable aditivo alimentario. Como resultado, ¿creen que hayan respondido eliminando el MSG de sus productos? Bueno, muy poco lo hicieron, pero la mayoría de ellos, amigos oyentes, solo trató de limpiar sus etiquetas. En otras palabras, trataron de esconder el hecho de que el MSG es uno de sus ingredientes. Y es por eso, hermano Frank, como usted lo acaba de mencionar anteriormente, la FDA, que es la Agencia de Control de Alimentos y Drogas de este país de Norteamérica, no le exige a estas compañías productoras de alimentos poner en sus etiquetas como ingredientes de un determinado alimento el MSG. Bueno, yo creo que vamos a abundar un poquito más en cuanto a esto en nuestro próximo programa, porque es de suma importancia, porque este veneno está causando muchas enfermedades en las personas que tal vez nos están escuchando y no se están dando cuenta. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Vamos sin más preámbulo, hermano John, a continuar, a entrar lo que es al tema para hoy, sobre el capítulo 11 de Daniel. Vamos por la parte número 6, con el subtítulo A las riberas de los ríos Ilaí y Hiddekel. Y como introducción, vamos a hablar un poco de lo que es seguir hablando de esta profecía, hermano John. Y la Biblia recomienda que no podemos menospreciar las profecías, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. Y el apóstol Pedro también escribió lo siguiente. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Amén. La cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hermosas palabras del apóstol Pedro. Amigos oyentes, en nuestro programa de hoy vamos a continuar escudriñando esta extraordinaria profecía contenida en el capítulo 11 del libro de Daniel. Como usted lo mencionó, hermano Frank, ya vamos a la altura de la parte número 6. Nos quedan otros puntos muy importantes que no hemos tratado. Hoy continuaremos analizando cada uno de estos eventos proféticos contenidos en este extraordinario capítulo, que nos ayudarán a darnos cuenta, porque ¿cuál es el propósito de nosotros al traer estos programas? Pues estos programas nos van a ayudarnos a darnos cuenta cuán cerca estamos del tiempo del fin, como usted lo acaba de leer en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, donde dice que debemos de estar atentos a la palabra profética más segura, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a continuar con el versículo 37 del capítulo 11 de Daniel, que nos dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
Bueno, aquí está hablando del rey del norte, hermano Frank. Por supuesto que ya a la altura del versículo 31 en adelante, como lo mencionamos en los programas anteriores, es el poder papal. O sea, el papado, al cambiar la ley de Dios, al pisotear el sábado poniendo en su lugar el falso día de reposo, o sea, el domingo, al pretender perdonar los pecados, que es algo que le pertenece solo a Dios, la imposición sacrílega de la misa, el culto de los santos y las reliquias, etcétera, da cumplimiento a la palabra profética de Daniel 11:37 que dice, del Dios de sus padres no hará caso. Bien, y es interesante, hermano John y amigos oyentes, que un cardenal llamado Newman admitió en su libro titulado El desarrollo de la religión cristiana en la página 359, esto fue un cardenal, él dijo que los templos, el incienso, el aceite, las velas, ofertas devocionarias, agua bendita, santos, las fiestas y estaciones de devoción, procesiones, bendiciones de campos, vestiduras sacerdotales, las coronillas que usan los sacerdotes y los monjes, las imágenes que vemos en las catedrales. Exacto. Según él, todas estas cosas son de origen pagano. Increíble. Por eso es que Daniel no se equivocó, hermano Frank. Como dice Daniel capítulo 11, versículo 37, la primera parte, del Dios de sus padres no hará caso. Y me llama mucho la atención porque ahí en ese mismo versículo también dice, volviendo a leer Daniel 11:37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Hermano Frank, ¿qué podemos añadir en cuanto a esa segunda parte del versículo 37? ¿Qué significa que el papado, o sea, en este caso el rey del norte, no iba a hacer caso del Dios de sus padres, ya lo vimos, ni del amor de las mujeres? Bueno, vamos a ver cómo Roma, ahora el rey del norte, no hace caso a ese amor de las mujeres. ¿Qué nos está diciendo aquí? La palabra de Dios por medio del apóstol Pablo explica claramente lo siguiente en estos textos bíblicos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 5 nos dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí vemos alguna característica, hermano John, de lo que debe ser un obispo. Es correcto. Algunos de estas características ellos las cumplen, pero hay otras que no están como cumpliendo. Una de las muchas tradiciones introducidas por el papado fue la imposición del celibato sacerdotal mandatorio bajo el Papa Gregorio VII, hermano Frank. Amigos oyentes, si ustedes no lo sabían, en el año 1079, es decir, la prohibición de casarse para los sacerdotes católicos romanos. Y esa tradición, que no tiene ni una sola base bíblica, permanece latente o en pie hasta el día de hoy. Por eso vemos que en 1 de Timoteo 3, 2 al 5 dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer y que debe tener hijos también. O sea que eso es antibíblico. En otras palabras, el celibato de los sacerdotes en la iglesia de Roma. Y al poner el celibato a los sacerdotes, el papado, mediante la influencia ejercida por el paganismo, adoptando dicha práctica de culto pagano babilónico, dio cumplimiento a lo que es la palabra profética: no hará caso del amor de las mujeres. Las intransigencias y la intolerancia papales, la persecución, la opresión, la guerra psicológica, la soberbia manifestada y el aumento del poder recibido por parte de los monarcas feudales en la Edad Media y por los dirigentes religiosos y políticos a fines del siglo XX, dan cumplimiento profético del texto que nos dice: no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se va a engrandecer. Importantísimo lo que usted acaba de mencionar, porque hay que recordar
que para el hombre es importante casarse. Nuestro Creador había dicho en la creación del ser humano, de acuerdo al libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Eso fue un principio puesto por el Dios mismo. Le haré ayuda idónea para él. Y su instrucción general fue: fructificad y multiplicados y llenad la tierra, le dijo a nuestros primeros padres, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 28. Y también los sacerdotes del pacto antiguo estaban casados, como también los patriarcas y profetas. El mismo Pedro, que supuestamente fue el primer papa, estaba casado, porque recordemos lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15, cuando leemos que Jesús vino a la casa de Pedro y sanó a su suegra, que había sido estado postrada en una cama con fiebre. Así es. Y para poder tener una suegra es lógico que usted tiene que tener una esposa, hermano John, ¿sí o no? Es correcto. Y es curioso que se diga justamente al sacerdote que está prohibido tener hijos. Eso no es bíblico. Por supuesto que no. Por eso ahí se cumplen las palabras del profeta Daniel, hermano Frank, hablando del rey del norte, que dice: ni del amor no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, tal y como lo había profetizado este hombre de Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 11 y vamos a leer el versículo 38 a continuación. Preste mucha atención. Dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, o sea, el rey del norte o el papado. En vez de honrar a Dios, hermano Frank, no iba a hacer caso de Dios ni del amor de las mujeres, tal y como lo mencionamos, la introducción del celibato dentro del catolicismo por este papa que acabamos de mencionar, por Gregorio VII, pero la Biblia amplía un poco más. Dice que no iba a honrar en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Una vez más, Daniel 11:38, hermano Frank. ¿Qué podemos agregar en cuanto a eso? Y también Salmos capítulo 46, versículo 1 nos dice: Dios es nuestro Dios, amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que cuando el papado no iba a honrar al Dios de las fortalezas, o sea, no iba a honrar al verdadero Dios, pero sí iba a honrar en su lugar a otro Dios. Vamos a ver cuál es ese otro Dios, amigos oyentes, que el rey del norte, en este caso el papado, iba a honrar. Desafortunadamente, el papado honró en lugar de Jesucristo al Dios de las fortalezas, tal y como lo dice Daniel 11:38. Dios que sus padres no conocieron. Como en el verso anterior, encontramos aquí nuevamente la expresión sus padres, es decir, sus padres espirituales de Roma cristiana y papal, que fueron los discípulos y apóstoles, hermano Frank, porque estos fueron los padres de la iglesia. Obviamente, a la altura ya de esta profecía bíblica, la iglesia cristiana se había corrompido. Ellos no conocieron, es decir, no se sometieron ni hicieron uso de las ventajas terrenales del Dios de las fortalezas. Y a lo largo del libro de Daniel, en el capítulo 11, aparece la simbología de las fortalezas, varias veces refiriéndose a fortalezas militares. Por ejemplo, en el verso 7, verso 10, verso 19, versículo 24, versículo 31, en el 38 y versículo 39, en relación a ejércitos, guerra, soldados y tropas. Y una sola vez en el contexto de fortalecer a alguien, en el verso 1, dándole fuerza. Por lo tanto, el Dios de las fortalezas es el Dios militar de la guerra. El hecho de que el papado no iba a hacer caso del Dios de sus padres, de acuerdo al versículo 37, pero que sin embargo iba a honrar en su lugar al Dios de las fortalezas, de acuerdo al versículo 38, implica que desechando el poder y la voluntad de Dios, se aferraría a un Dios adaptado a las necesidades y conveniencias del papado, hermano Frank, para seguir cautivando a las gentes por medio de un Dios falso, espurio, y que pueda manipular según sus propios intereses. Históricamente, el obispo de Roma recibió el control de los ejércitos de los reinos
que lo aceptaron como su líder religioso. Primero fueron los francos bajo Clodoveo en el año 508 después de Cristo. Después varias otras tribus bárbaras siguieron su ejemplo al aceptar el catolicismo romano como su religión, poniendo sus ejércitos a disposición del Papa de Roma. Así se realizaron en la historia las guerras y persecuciones contra las tribus arianas, contra los musulmanes y contra los protestantes, además de las cruzadas y de la conquista de las Américas, etc. Hermano John, todo esto está en la historia. Todo esto está en la historia. Muchas personas con la profecía, ¿no? Muchas personas no se dan cuenta de ello porque desconocen la historia, y es por eso que la profecía es un cumplimiento de la historia. Cuando los papas de la Edad Media recurrieron a ejércitos de mercenarios para lograr sus propósitos políticos, cuando el Papa Julio II, que se daba a sí mismo el nombre de Julio César II, condujo sus propios ejércitos a la batalla, no estaba pues poniendo su confianza en el Dios de las fortalezas, de acuerdo al misterio del futuro revelado por C. Mervyn Maxwell, la página 295. El historiador Aleit registra: el movimiento de la Reforma fue seguido por 100 años de guerra religiosa. Tenemos la guerra a los protestantes alemanes en el periodo del 1546 al 1555, la guerra de los protestantes en Holanda del 1556 al 1609, las guerras a los hugonotes en Francia desde 1572 al 1598, el atentado de Felipe contra Inglaterra en el 1588, la guerra de los 30 años, que fue en el 1618 al 1648. Cada una de estas guerras fueron iniciadas por reyes católicos romanos, urgidas por el Papa y los jesuitas con el propósito de aplastar al protestantismo. De acuerdo a este historiador Halley, en su libro, página 608 a la página 613, muy importante, durante varios siglos, amigos oyentes, de la Edad Media, Roma papal asesinó a decenas de millones de protestantes por medio de su así llamada Santa Inquisición, varios millones de musulmanes durante las cruzadas con el propósito de apoderarse de Jerusalén, varios millones de indígenas americanos durante su conquista de América, aparte del incontable número de judíos denominadas brujas y otros. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Bueno. Tal y como lo dice el profeta Daniel. Y acuérdense, amigos oyentes, como hemos mencionado anteriormente, que Roma no cambia. Porque en un futuro cercano, escuchen bien, cuando Roma termine de recuperar por completo su herida mortal y tome una vez más el control de la tierra, teniendo a su disposición los ejércitos unidos de la tierra, volverá a perseguir y luchar contra sus mismos enemigos históricos. Su guerra santa, como se le llama, contra el Estado Islámico ya comenzó, pues dio su bendición. Quizá no con armas, hermano John, ahora, pero sutilmente está conquistando. Así es. A la guerra internacional contra esa oposición musulmana. El siguiente paso será su lucha contra el verdadero protestantismo, que no se someterá a su autoridad, resucitando de esta manera la Inquisición, tal y como lo describe la profecía de Daniel de Apocalipsis capítulo 13. Así es. Sigamos abundando en cuanto a ese Dios de las fortalezas, hermano Frank, de acuerdo a Daniel capítulo 11, versículo 38. Es bueno mencionar que también este texto permite una segunda interpretación complementaria, puesto que Dios de las fortalezas es traducido también como diosa de las fortalezas. O sea, ese nuevo Dios que sería honrado con oro y plata, como dice el versículo 38 de Daniel 11, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, o sea, con joyas, es tranquilamente, o podemos decir con autoridad, la bienaventurada Virgen María. En ese sentido se aplica la descripción: sus padres no conocieron a ese Dios, hermano Fran, porque ninguno de los discípulos, ninguno de los padres de esa iglesia neotestamentaria honraron a María. Fue Roma papal
que le dio, prácticamente introdujo a María al mundo religioso, puesto que ella no fue venerada por los discípulos ni por los apóstoles. Este poder papal iba a honrar a este Dios de las fortalezas. Y este Dios falso que sus padres no conocieron, creado por Satanás, honrado por el papado y adorado por millones de personas, es el culto idolátrico a la Virgen María. Uh-huh. El culto a la Virgen María es el instrumento creado por Satanás para seguir teniendo a millones de personas bajo el poder del padre de la mentira. Uh-huh. De hecho, algunas de las barbaries practicadas por el engaño papal siguen teniendo vigencia hoy por medio del culto a la Virgen. Vamos a centrarnos ahora, porque quizá algo muchos amigos oyentes están diciendo, pero ¿y cómo esta gente de dónde han salido criticando tanto a la Virgen María? Bueno, vamos a centrarnos ahora, hermano John, en alguna de esas barbaries para comprobar por nosotros mismos la veracidad del texto de Daniel, capítulo 11 y versículo 38, cómo se está cumpliendo. Así es, hermano Frank. Mire, la Virgen María, o la veneración de la Virgen María, comenzó varios siglos tras la muerte de los discípulos. Aclaramos que no tenemos nada en contra de la Madre de Jesús, hermano John. Uh-huh. Exacto, porque siempre hemos dicho y tenemos 3 programas prácticamente que hablan de la Virgen María, si está viva o está muerta. La Virgen María fue la mujer que Dios usó para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Pero la Virgen María, que el mundo religioso está hoy adorando, que Roma está promoviendo, no es la verdadera Madre de Dios, no es la Madre de Jesús, porque la Madre de Jesús está muerta, amigos oyentes, está en el polvo de la tierra. Por eso volvemos y mencionamos esto, no queremos que nadie se ofenda. Tenemos que desenmascarar todos estos errores, hermano Frank, a la luz de la palabra de Dios, porque el Rey del Norte se ha propuesto a engañar al mundo, lo vamos a ver más adelante. Repetimos, la veneración de la Virgen María comenzó varios siglos tras la muerte de los discípulos y apóstoles y se cumplió progresivamente mediante el papado a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 160 años. Comencemos, hermano Frank, con el año 375 después de Cristo, por supuesto. Comienza la veneración de ángeles, santos muertos y el uso de imágenes. Y por el año 431 comenzó la exaltación de María. El término Madre de Dios es aplicado por primera vez a María por medio del concilio de Éfeso. Así que podemos darnos cuenta de que eso no es bíblico. Uh-huh. Para el año 600 después de Cristo se introducen oraciones a María, a los santos muertos y a los ángeles. La Biblia aprueba oraciones, amigos oyentes, solo a Dios el Padre. Por el año 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción de María es promulgado por el Papa Pío IX. Uh-huh. Este dogma enseña que María fue concebida sin pecado. Eso no es bíblico, hermano. Eso es falso, por supuesto. Echando por tierra la palabra de las Escrituras. Si vamos a la palabra de Dios, amigos oyentes, en Romanos capítulo 3, versículo 23, Uh-huh. nos dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuánto, hermano John? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, inclusive María. Y la Biblia añade: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. O sea que este dogma de la Inmaculada Concepción de María, que enseña que María fue concebida sin pecado, es antibíblico, hermano Frank, y por lo tanto es falso. En el año 1931, oigan bien, el Papa Pío XI nombra a María Madre de Dios. No hay un solo texto en la Biblia, hermano Frank, que enseñe que Dios tiene madre. Uh-huh. ¿Cuál es el primer versículo de Génesis capítulo 1, hermano John? Uh-huh. En el principio Uh-huh. creó Dios. No sabemos el origen ni la madre de Dios, como según el Pío XI Exactamente. menciona. Uh-huh. Vamos por el año 1550. 1950. 1950, la Asunción de María es proclamada por Pío XI, Uh-huh. dando por sentado que María subió al cielo
sin ver la muerte. ¿Dónde está eso en la Biblia, amigos oyentes? Por favor, llámenos o escríbanos y díganos un solo texto de la Biblia que nos digan que María subió al cielo sin ver la muerte. Eso fue un dogma creado por la Iglesia de Roma a través de Pío XI. En el año 1965, María es nombrada Madre de la Iglesia, oigan bien, hermano Frank, por el Papa Pablo VI. Si vemos una imagen de la diosa Diana que Pablo menciona en Hechos 19, 34 y 35, notarán que ella tiene un castillo sobre su cabeza. Sí, ella lleva una torre como sombrero, si ustedes no lo sabían. También se la llamaba diosa de las fortalezas, oigan bien. Esto hace referencia al tiempo antiguo, la primera diosa Semiramis, la esposa de Nimrod, que construyó una ciudad con una muralla alrededor para protegerla. O sea que la diosa Diana de los Efesios era prácticamente Semiramis, hermano Frank, la esposa de Nimrod, que fue el que edificó a Babilonia, esta falsa diosa, y la iglesia de Roma, que adoptó todas esas costumbres del paganismo. En vez de colocar a Diana o en vez de colocar a Semiramis, pues coloca a María, la supuesta madre de Dios. Y todo es el problema por apartarse de las mismas palabras de Dios, hermano John. Así es. La ciudad de Éfeso, según Hechos capítulo 19, versículos 34 y 35, estaba envuelta en la adoración de Diana. Y fue en el concilio de Éfeso que la iglesia romana decidió declarar a María la Madre de Dios y Reina del Cielo. Wow. Ahora, la iglesia romana temprana necesitaba traer un símbolo de madre e hijo a la iglesia, ya que los adoradores del sol amaban a su diosa de la fortaleza y a su hijo del dios sol, o sea, Apolo. Así fue que cambiaron el nombre a María, Madre de Jesús, y crearon un nuevo Dios que sus padres no conocieron, tal como dice el versículo 37 y capítulo 11 de Daniel. Amén, así es. Y le dieron honra con dinero y más. Esto está en un libro que se llama Entendiendo a Daniel y Apocalipsis por P.G. Temple en la página 162. Increíble, hermano Frank. Yo me sorprendo cómo la profecía bíblica se ha ido cumpliendo al pie de la letra y cómo este poder, este sistema papal, está engañando al mundo entero con esta diosa de las fortalezas, el Dios que sus padres no conocieron. Y está haciendo creer al mundo de que hay que honrar a esta diosa de la fortaleza, que en este caso es la supuesta Virgen María. A través de una imagen. Y a través de supuestas apariciones, que lo vamos a ver más adelante. María fue la que recibió en la devoción católica un lugar más prominente que su divino Hijo Jesús y Dios Padre. Hay muchos más santuarios dedicados a María, amigos oyentes, que a Jesucristo o al mismo Dios. En el rosario hay 10 Ave Marías por cada Padre Nuestro. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Y Jesús fue el que fue colgado en la cruz, ¿no? Así es. En lugar de honrar y venerar a Dios Padre y a su Hijo, Jesucristo, que fueron los responsables del plan de salvación. Amén, así es. El papado ha decidido honrar y venerar a los santos y a la Virgen María. Y las reliquias, los lugares de santos, como la Basílica de Guadalupe en México, y los altares de oros y plata y piedras preciosas. La palabra de Dios no se equivocó cuando el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que el papado iba a honrar a un Dios que sus padres no conocieron. Increíble. Vamos a hablar un poquito acerca, hermano Frank, del amor de Juan Pablo II a la Virgen. Esto es sacado, por supuesto, de una página de internet de noticias católicas, y dice lo siguiente: el amor de Juan Pablo II por la Virgen fue un amor ilimitado, de acuerdo a esta noticia. Nunca dejó pasar una ocasión para hablar de María. Le dedicó la encíclica Redemptoris Mater, o sea, Madre Redentora. De hecho, la redención fue el hilo conductor de su magisterio petrino. Desde el inicio quiso rezar durante muchos años el rosario cada primer sábado del mes. O sea, Juan Pablo II. Junto con los fieles en el Vaticano.
con su creatividad inagotable, enriqueció el rosario con los misterios de luz. Y ya casi al final de su pontificado, celebró el año del rosario, que tuvo muchos frutos y devoción y de renovación espiritual. También sus peregrinaciones a Lourdes y a Fátima. En cada uno de sus viajes, además, programó una visita a los santuarios marianos más importantes del mundo. Bueno, usted lo mencionó esta noticia, dice que en cada uno de sus viajes Juan Pablo II no podía dejar de exaltar a María. Y vamos a poner un audio, oigan, presten mucha atención, amigos oyentes. Esto ocurrió el 4 de abril del año 1987, para el mes de abril o el 1 de abril, diría, cuando Juan Pablo II arribó a Santiago de Chile. Fue recibido por el entonces presidente Augusto Pinochet en el aeropuerto de Santiago, y vamos a escuchar, hermano Frank, algunas de las palabras de introducción que trajo Juan Pablo II en esa visita al país de Chile. Escuchemos, por favor. Y al comenzar mi peregrinación por la paz de Cristo, dirijo confiado mi mirada al Santuario Nacional de Maipú para pedir a vuestra patrona, la Virgen Santísima del Carmen, que ilumine y guíe mis pasos por los caminos de Chile. María es la memoria de la Iglesia. La Iglesia aprende de ti, María, que ser madre quiere decir ser una memoria viva, quiere decir conservar, meditar en el corazón las vicisitudes de los hombres y de los pueblos, las vicisitudes alegres y dolorosas, que por la poderosa intercesión de Santa María, Madre de Chile, Virgen del norte y del sur, Señora del mar y de la cordillera, Dios bendiga a Chile. Amados chilenos todos, Dios bendiga a este pueblo por la paz, suscitando vuestros corazones la alegría de la fe, del amor y de la esperanza que de corazón yo deseo compartir estos días con vosotros. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Las palabras de Juan Pablo II me llaman mucho la atención. Antes de continuar con este asunto de Daniel, hermano Frank, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque una de las palabras que él pronunció allí en ese discurso de bienvenida a Santiago de Chile, ante el presidente de la República, Augusto Pinochet, y todos esos dignatarios que estaban allí reunidos, habló de María, dijo, por la poderosa intercesión de Santa María, Madre de Chile. Hermano Frank, la palabra de Dios no se equivocó. Esto lo mencionamos en el programa anterior, en Daniel 8:25, la primera parte, hablando del poder papal en el tiempo del fin. Dice el profeta Daniel, con su sagacidad, o sea, la del papado, hará prosperar el engaño en su mano. ¿Por qué decimos esto, amigos oyentes? Porque Juan Pablo II está hablando de que María está intercediendo por cada uno de nosotros, pero la palabra de Dios no lo dice. Esto echa por tierra la verdad del santuario celestial, tal y como lo mencionábamos en programas anteriores. Permítanme compartir con ustedes dos textos bíblicos, Hebreos 8:1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, dice Hebreos 8:1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, no dice María, hermano Frank. La Biblia dice que hay un solo sumo sacerdote en el cielo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que
que levantó el Señor y no el hombre. Y en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 7, pero los versículos 25 y 26 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, o sea, Cristo Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el que está intercediendo por nosotros, hermano Frank? Nuestro Señor Jesucristo, no la Virgen María, amigos oyentes. Por eso Daniel no se equivocó, donde dice que con su sagacidad el poder papal iba a hacer prosperar el engaño en su mano, hermano Fran. Dice el versículo 26 de Hebreos 7, porque tal sumo sacerdote que es Cristo Jesús nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Podemos darnos cuenta, hermano Fran, de que el papado sigue engañando al mundo con una falsa adoración y la falsa intercesión de la supuesta Virgen María en el cielo. El mensaje de Fátima es invitación a una escuela de salvación. Fue iniciado por el Ángel de la Paz en 1916 y completado por Nuestra Señora en 1917. En grado heroico, fue vivido por los tres pastorcitos. El mensaje de Fátima, que es evangelio, resalta los siguientes puntos. De acuerdo a este libro que vamos a citar a continuación. La conversión permanente, la oración sobre todo el rezo del rosario, el sentido de la responsabilidad colectiva y la práctica de la separación. O de la reparación. La aceptación de este mensaje, oigan bien, trae consigo la consagración al Inmaculado Corazón de María. Esto es lo que estamos diciendo ahora, está citado en un libro, que es el símbolo esencial de un compromiso de fidelidad y de apostolado. Las oraciones enseñadas en Fátima por el ángel y por Nuestra Señora ayudan a vivir el mensaje que, como dice el Papa Juan Pablo II, es la conversión y la vivencia en la gracia de Dios. Esto está en Fátima en el año 1982. Y sigue diciendo, Juan Pablo II expresó numerosas veces que la visita de la Virgen María a sus mensajes en Fátima son de gran trascendencia para toda la humanidad. ¿Para cuánto, hermano Frank? Para toda la humanidad. Para toda la humanidad, o sea, para el mundo entero. O sea que Roma está engañando al mundo entero con la falsa adoración a la Virgen María. Incluso él puso la bala que traspasó su cuerpo en el atentado de allá de 1981, y también su anillo papal a los pies de la Virgen de Fátima. Juan Pablo II, hermano Frank, peregrinó a Fátima 3 veces. Consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, según ella lo pidió. Elevó la fiesta del Corazón Inmaculado de María a memorial obligatorio. Es hora de abrir el corazón a nuestra Santísima Madre, dijo Juan Pablo II. El futuro de la humanidad depende de ello. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Juan Pablo II también dijo, si la iglesia aceptó el mensaje de Fátima, es porque este mensaje contiene una verdad y un llamamiento que son el contenido del mismo evangelio. Hermano Frank, esto es una... Yo hago un llamado a las personas que nos están oyendo en esta hora, que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes y que dicen ser del pueblo de Dios. El Señor le ha dado un evangelio puro a esta iglesia, ¿estamos de acuerdo? Si nosotros no predicamos este evangelio, ¿quién lo va a hacer? La supuesta Virgen de María o la supuesta Virgen de Fátima. Ahora veremos qué verdad y qué llamamiento contiene el mensaje de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima se apareció en el día 13 de mayo, por allá en 1917, en Portugal, en Cova de Iria. Fátima, los niños víctimas de tan fraudulento engaño fueron Francisco, Jacinta y Lucía. En el verano de 1916, un supuesto ángel se le apareció y le dio un siguiente mensaje. Rezad, rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designio de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificio al Altísimo. Qué interesante. La respuesta de los niños, Francisco, Jacinta y Lucía, fue la siguiente. Desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor cuanto nos mortificaba
no buscando jamás otros caminos de mortificación y penitencia. ¿Dónde pide la Biblia, hermano Frank, que nosotros nos mortifiquemos y hagamos penitencia? Sino los de quedar durante horas con las frentes tocando el suelo, repitiendo la oración que el ángel nos enseñó. Esto se encuentra en Mensaje de Fátima, páginas 6 y 7. ¿Y cuál era esa oración, hermano Frank? Bueno, en la página 5 del mismo libro nos dice cuál es la oración, que dictaba de esta manera. Decía: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran y no esperan y no te aman. ¿Se imagina usted, hermano John, varias horas al día repitiendo esta frase de rodillas y, como usted dijo, con la frente tocando al suelo? Increíble, esto no lo enseña la palabra del Señor. ¿Es esta la misma verdad y el mismo llamamiento que el del Evangelio como enseñaba Juan Pablo II? Citaremos ahora el verdadero Evangelio registrado en las Sagradas Escrituras, amigos oyentes, presten atención. Mateo 6:7 nos dice: y orando, no uséis varias repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Estos niños pasaban horas arrodillados y con la frente en el suelo, repitiendo la misma oración: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y lamentablemente hoy en día podemos ver algunos, quizás amigos que nos escuchan, hermano John, haciendo sacrificios y caminando a penitencias. Penitencias. Que tiene raíces de este asunto. Estas son las raíces de eso. Cuando se apareció la Virgen de Fátima, aquel 13 de mayo de 1917, dijo: yo soy del cielo, en la página número 10. Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Eclesiastés, hermano Frank, porque ella dijo: soy del cielo. De acuerdo a este libro, Mensaje de Fátima, página 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo del 4 al 6 nos dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más, oigan bien, subrayen esas palabras, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hermano Frank, la palabra de Dios nos dice claramente que la Virgen María no está en el cielo, sino que está muerta en el polvo de la tierra. Entonces, esa supuesta Virgen de Fátima que se le apareció a esos 3 pastorcitos, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, no venía del cielo, sino que era Satanás personificando a la Virgen María. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 y 16 nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, amén, incluyendo a María y los fieles y los discípulos de Jesús, exactamente, van a resucitar primero. Aquí estamos hablando de una resurrección, hermano John. Amén, gloria a Dios. Una gente que está viva no tiene necesidad de resucitar. Así es. Si los muertos nada saben, hermano Fran, tal y como lo leímos en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, si su memoria es puesta en el olvido, y serán resucitados cuando Cristo venga, como usted lo leyó en 1 Tesalonicenses 4, 16, ¿de dónde ha salido la Virgen María entonces? Aquí se cumple la palabra profética del profeta Daniel y del apóstol Pablo. 1 Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermano Fran. Lo que estos niños escucharon no fue un mensaje que venía del cielo, tristemente. O sea, estos 3 pastorcitos allí en Fátima, en Portugal, sino que oyeron doctrinas de demonios. Esto es espiritismo. Lucía, una de las niñitas, le preguntó a la supuesta Virgen de Fátima, ¿está María de las Nieves en el cielo? Y miren lo que respondió la Virgen. Respondió: sí está. Oiga eso. Y le preguntó la niña otra vez: ¿y qué de Amelia? ¿Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo?, respondió la Virgen. Increíble, hermano Fran. Podemos darnos cuenta, esto está en Mensaje de Fátima, página 10, podemos darnos cuenta de que claramente nos está diciendo
estas declaraciones que estamos leyendo, que esto no está de acuerdo a un escrito está. Y por lo tanto, amigos oyentes, si esto no está de acuerdo a un así dice Jehová o así dicen las escrituras, esto no es un mensaje que viene de Dios, sino que viene directamente del padre de las mentiras, del archienemigo de Satanás, el príncipe del mal, el padre de toda mentira. Así se introdujeron, hermano Frank, graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia de la inmortalidad natural del hombre, o sea, la inmortalidad del alma, y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María, como estamos mencionando. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, o sea, del infierno, que muy pronto figuró en el credo papal, y también del purgatorio. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio, y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con estas herejías Roma afirma la existencia de un lugar de tormento, en el cual las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados, y donde una vez limpiada de impureza son admitidas en el cielo. Esto no es bíblico, hermano John. Esto se encuentra en un libro que tenemos por acá llamado El conflicto de los siglos, página 63. Pero en los minutos que nos queda, hermano Frank, sigamos citando el mensaje de Fátima. El engaño más grande del siglo XX, se puede decir. Sigue diciendo: vimos como un mar de fuego y sumergidos en este fuego los demonios, y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, decían estos pastorcillos, de forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellos mismos salían, juntándose con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios, según estas niñas, se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantoso y desconocido, pero transparente como negros tizones en brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, y que nos dijo con bondad y tristeza: ¿habéis visto el infierno? Donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlo, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. O sea, para salvar a una persona del infierno hay que adorar a María, supuestamente. ¿Y Jesús? ¿Y la parte de Jesús qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia, amigos oyentes? Por favor, escríbanos o llámenos. Empezando porque el infierno no existe, el infierno no está ardiendo en estos momentos. ¿Cómo es posible esto? ¿Es cierto y es bíblico que los que serán salvos se van directamente al cielo? ¿O los que han de purificar sus almas se van directamente al purgatorio? Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice el profeta Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millones de millones le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Aquí usted está hablando de un juicio, hermano John. Y si vamos al libro de Apocalipsis, también vemos la misma visión ahí de un juicio. 20, versículo 12 al 15. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado en el lago de fuego. Fran, podemos darnos cuenta que los muertos no van directamente al cielo, de acuerdo a estos textos que acabamos de citar, sino que según lo escrito en los libros del cielo, son juzgados. Cuando termina el juicio, los muertos son resucitados, amigos oyentes, para recibir su recompensa eterna. Pero el tiempo se nos ha ido prácticamente de las manos y tenemos que concluir este programa. Vamos a seguir abundando en cuanto a esta profecía bíblica en nuestro próximo programa, así que ustedes no se lo pueden perder. Amigos oyentes, es necesario que ustedes abran los ojos. No podemos seguir creyendo falsas doctrinas, no podemos seguir creyendo los engaños de Satanás. Abran la Escritura, estudien la palabra del Señor. Si ustedes desean comunicarse con nosotros, comuníquense. Hacemos un llamado, hermano Frank. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice el Señor Jesús: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si desea escribirnos, escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. Si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos: Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Hoover Avenue, o sea, Avenida Hoover, Tampa, Florida, 33614. Si desea entrar a nuestra página de internet, entre www.elfuerteclamor.org. Allí encontrará videos, material de estudio y nuestros programas radiales en el encasillado que dice Programas Radiales La Verdad Presente. Allí usted podrá escuchar cada uno de estos programas con sus títulos correspondientes. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Preparémonos, vayamos nuevamente a la palabra del Señor, estudiemos las Escrituras y no nos dejemos engañar por las artimañas de Satanás. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.